Victimología. ¿Qué es la victimología? Acuñado por el psiquiatra Frederick Wertham, ese término hace referencia a la disciplina científica derivada de la criminología que estudia a las víctimas de la delincuencia en diversas fases de victimización. La creación de esta disciplina ha permitido tanto el estudio como el tratamiento de víctimas y familiares de todo tipo de delitos que la criminología tradicional ignoraba para centrarse en la figura del delincuente. Se trata de una disciplina científica relativamente joven, hallándose sus inicios científicos en los años 30. Dicha disciplina tiene numerosas variantes que han ido focalizando su atención en diferentes aspectos y teniendo diversas interpretaciones de la realidad. Sin embargo, todas las teorías y perspectivas sabidas tienen en común su objetivo de estudio. Se puede decir que, de algún modo, la victimología centra su atención precisamente en las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y que, por consiguiente, son las primeras que necesitan que estudie el tipo de experiencias por las que pasan, sus fuentes de malestar y las posibles soluciones. ¿Qué estudia la victimología? El principal objeto de estudio de esta disciplina es la víctima y sus características, así como relación con el delincuente y su rol dentro de la situación delictiva. Concretamente, se analiza el conjunto de factores que provocan que la persona se convierta en víctima, tanto si la situación ha sido provocada por una segunda persona o se debe a la propia actuación o azar, como accidente laboral, por ejemplo. La relación de los hechos con la ley vigente y la posible reparación de los daños y la relación entre los aspectos que pueden provocar una persona, sea víctima, y la ocurrencia del crimen. Como disciplina científica, la victimología se ha situado siempre en una posición empirista, haciendo hipótesis inductivas a partir de los casos observados. De este modo, requiere de encuestas y observaciones de casos y víctimas para poder desarrollar hipótesis válidas que puedan contribuir a explicar los procesos de victimización. Elementos biopsicosociales, relación con el sujeto que comete el crimen y el crimen son pistas fundamentales de cara a elaborar un estudio consciente de la víctima y su situación en el crimen. Sin embargo, esta ciencia debe tener en cuenta tanto la necesidad de su uso inmediato como la de asemejarse a otras ciencias naturales y sociales. Antecedentes históricos de la victimología. La Cruz Roja, fundada a fines del siglo XIX en Europa para socorrer a los heridos en guerra, resultó luego de las guerras de Crimea y Franco-Prusiana. Se instituyó a nivel internacional para acudir en apoyo de víctimas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que dejó 50 millones de víctimas y 75 millones de heridos, desplazados o desaparecidos. De esta guerra se originó la reflexión que dio origen a la victimología, la creación del Estado de Israel, del cual hubo constante violencia y víctimas del conflicto árabe, la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU 1948, la postguerra, mundo oriental, influencia a Países Bajos de Estados Unidos, el bloque socialista, este europeo, Corea del Norte y sudeste asiático, regímenes militares y no alineados, generación de conflictos por invasiones, golpes de Estado, guerrillas, represión, guerra sucia, cuestiones de discriminación e intolerables. Se determinó crear la victimología como un remedio para proponer la prevención a gran escala. Se convocó a congresos mundiales sobre víctimas del primero, celebrado en Jerusalén en 1973. Congreso sobre la victimología. El Congreso Internacional Iberoamericano de Victimología y Derechos Humanos y Victimales. Este congreso está destinado principalmente para los licenciados en criminología y estudiantes de criminología, funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía local, licenciados y estudiantes de derecho, funcionarios de la Administración de Justicia y de instituciones penitenciarias, psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario, otros profesionales y personas interesadas en el mismo. La victimología en el sistema de justicia penal mexicano. A lo largo de la historia del derecho penal, la atención a la víctima u ofendido o su participación en toda esta dinámica ha estado relegada. Eso está cambiando de manera significativa a través de las modificaciones que estamos viviendo, tal como se percibe de lo perceptuado por el apartado C del artículo 20 constitucional, el cual da amplias facultades en materia jurídica a la víctima para actuar, proporcionar servicios, facilitar la participación de la víctima u ofendido en el desarrollo del proceso penal,
desde la etapa de investigación hasta la de juicio oral, no olvidando que la protección de la víctima rebasa las etapas del procedimiento hasta la plena reparación del daño que se haya sufrido.